El módulo completo se llama la formación, el camino de la formación del discípulo. Hemos visto distintos caminos de la Biblia, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta hace 8 días, el camino, hace 15 días, el camino de Jesús. Entonces, ahora viene la situación de cómo es que Jesús forma a los discípulos. Vemos que el camino de la formación, una cosa que hay que tener presente es, la formación no es automática, no viene ipso facto. Aquí estoy frente a líderes eclesiales y ustedes saben, piensen ustedes en su propia formación, en su propio itinerario de vida. La formación es un camino y en ese camino de la formación hemos tenido una historia y esa historia también se percibe en la historia o en el modo como Jesús forma a sus discípulos y los lleva pues por este camino de formación, valga la redundancia. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos nosotros el camino de la formación de los discípulos? En primer lugar, pues en los evangelios, que ustedes seguramente conocen muy bien. Y en los evangelios encontramos pues distintos elementos. Simplemente por poner aquí algún dato, quiero compartirles que en el evangelio la palabra discípulo aparece nada más y nada menos que 233 veces. 233 veces aparece la palabra discípulo en los evangelios. Y para tener en cuenta, de esas 233 veces que aparece la palabra en los discípulos, en el evangelio, vamos a ver como la cantidad, simplemente para decir por qué tomo un evangelio particular hoy. Ustedes saben que cada evangelio es como una catequesis. Ojo con el cómo. Es como una catequesis. Entonces, el evangelio, un evangelio largo, con 24 capítulos, ustedes saben cuál es. Es el evangelio de Lucas. Y en el evangelio de Lucas, nosotros encontramos, ¿sí? En Lucas, encontramos nada más y nada menos que 37 veces la palabra discípulo, ¿cierto? Estamos hablando de la palabra discípulo. Discípulo, ustedes toman sus Biblias, toman una concordancia bíblica, buscan la palabra discípulo, en griego matetes. Pues bien, el evangelio de Lucas nos muestra 37 ocurrencias de la palabra discípulo. Vamos a ver otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio que sigue en número de recurrencias es el evangelio de Marcos. Marcos nos presenta 46 recurrencias la palabra discípulo. Más bien un poquito mayor recurrencia que en Lucas. Y efectivamente, pues algunos llaman a Marcos el evangelio del discipulado, con 16 capítulos, 46 veces aparece. El evangelio menciona explícitamente la palabra discípulo. Vamos a ver que en el evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, mucho más, el evangelio más largo y más extenso, nos presenta 72 veces la palabra discípulo. Uno pensaría, ¿cierto? Uno cuando escucha los expertos hablar, siempre nos han hablado, que los discípulos de Maús, que un poco es el tema de la animación bíblica, de la pastoral, o el evangelio del discipulado Marcos. Vemos que Mateo tiene muchas más menciones a la palabra discípulo, pero algo que tal vez no nos esperamos es que en el evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos, o sea, es el tercero en extensión, es el evangelio donde aparecen, vea, 78 veces la palabra discípulo. Entonces, no sé si ustedes se esperaban esto, que
el evangelio que más menciona a los discípulos es el evangelio de Juan, ¿sí? Si alguien quiere escribir una reacción al respecto en el chat o decirlo, digan, vea, ¿cómo les parece que el evangelio que más menciona a los discípulos es el evangelio de Juan? ¿Es común hablar de esto? Ustedes que están en permanente contacto con la Sagrada Escritura, alguien que diga. Bueno, no han escrito nadie, están tímidos. Bueno, muy bien. Estoy viendo el chat, no hay intervenciones. Pero es esto importante. Entonces, ¿yo qué les quiero presentar? Nosotros encontramos con frecuencia, incluso en internet, conferencias que nos hablan del discipulado, sobre todo en Lucas y en Marcos. Pero teniendo en cuenta este dato estadístico, que el evangelio que más menciona a los discípulos es el de Juan, entonces yo les propongo ver rápidamente algunos de los elementos de ese camino de formación de los discípulos. ¿Por qué les digo algunos de los elementos? Sería pretencioso realizar todo el recorrido profundamente de los discípulos en todo el Evangelio en tan poco tiempo. Gracias Marta Rosa, gracias Margarita por su intervención, ¿cierto? No es común hablar del número de veces que aparece, pero es indicativo. Ojo, cuando nosotros leamos la Biblia, tengamos en cuenta el número de veces que aparecen los términos. Muy bien, porque eso nos indica de cuál es el término, cuál es el concepto que el autor del Evangelio, el agiógrafo o de cualquier texto bíblico tiene en mente como importante. Pues bien, entonces vamos a comenzar. Primer elemento. Voy a comparar algo que pasa en política, en economía, en sociología, en la vida cotidiana. Nosotros, todos, casi que tenemos o nacemos, yo no sé, o será por el orgullo, el vano orgullo, nacemos con complejo de Adán, ¿cierto? Todos tenemos complejo de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente pensamos que somos nosotros, estemos participando en una comunidad, en una parroquia, en una diócesis. Eso le pasa al laico, al diácono, al obispo, al presbítero. Pensamos que antes, todo lo que se hizo antes de nosotros no vale nada. En el Evangelio de Juan es evidente que Jesús no sufre de complejo de Adán. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la primera? A ver, rápidos con ese chat. ¿Cuál es la primera mención a los discípulos en el Evangelio de Juan? Doy 10 segunditos por si alguien escríbelo. Muy bien. Bueno, aquí Fabio me sacó hasta la estadística. Listo. En el Evangelio de Juan vamos a ver que en el capítulo primero se habla de los discípulos. La primera vez, los invito allá, capítulo 1, versículo 35. El Evangelio de Juan comienza con una semana inaugural, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, incluso vea, la Biblia de Jerusalén que tengo acá, tiene título Semana Inaugural. Entonces narra lo que pasa en el día 1, en el día 2 y en el día 3. En el día 1, Juan Bautista responde ante un interrogatorio que le mandan de Jerusalén las autoridades. En el día 2 es cuando Juan ve venir a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. Pero en el día 3 es cuando aparece la primera mención de los discípulos, y no son los discípulos de Jesús, son otros discípulos. Entonces, si ustedes quieren, leamos el capítulo 1, versículo 35 y 36, por favor.
Al otro día estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Bueno, muy bien, muchas gracias. Leímos hasta el 37, pero está perfecto, porque vea, los primeros discípulos que aparecen en el Evangelio de Juan son los discípulos de Juan Bautista. Y fíjense una primera cosa, ¿de dónde toma Jesús los primeros discípulos para sí mismo? De los de Juan Bautista. Entonces ahí tenemos la primera mención de dónde comienza el camino del discipulado, dónde comienza Jesús a formar sus discípulos, en la escuela de Juan Bautista. Es decir, si estamos aquí en un diminuto, cuando viene un estudiante que viene de otra institución de educación superior y ya ha cursado introducción a la Sagrada Escritura y viene al programa de ciencias bíblicas y uno ve las notas, dice, ah, no, usted ya tiene ese conocimiento, aunque el discipulado no es solo conocimiento. Entonces pasa al siguiente nivel. Eso le pasó a Jesús. Jesús no desconoce el trabajo de sus predecesores, sino que lo valora, lo tiene en cuenta. Así nos lo presenta Juan Bautista. Entonces, el camino del discipulado de mis discípulos no comienza conmigo. Yo no soy el último tinto, la última Coca-Cola del desierto. Yo soy, y así lo reconoce Jesús, un enviado de Dios. Y por eso Juan Bautista, que es reconocido desde el prólogo como enviado de Dios, es aquel que comienza la formación de los discípulos de Jesús. Entonces, ahí está como esa primera mención que tenemos allí. La importancia de no tener ese complejo de Adán. Y allí comienza Jesús con los discípulos. Entonces, primera dimensión, el apoyo de un discipulado previo. Todo no comienza en el encuentro con Jesús. Antes del encuentro con Jesús hay una historia. Pensemos nosotros también en nuestra propia historia y esa historia previa de formación consciente, de formación decidida, pre-Jesús, hace también parte del camino. ¿Por qué los discípulos de Juan Bautista no habían seguido antes a Jesús? Porque no lo habían encontrado, pero su formación y la autoridad que tenía Juan Bautista era tan grande que le bastó decir a Juan, miren el Cordero de Dios, e inmediatamente corrieron tras Jesús. Bueno, entonces podemos decir que esa es la primera o una de las primeras características del discipulado de Jesús, que inicia desde Juan. Bueno, otra característica, ¿cómo forma Jesús a sus discípulos? Es decir, ¿quiénes eran los discípulos? Los que están con Jesús. Si ustedes ven, Jesús es aquel que para encontrarse con ellos, para llegar a ese estar con Jesús y seguimiento, entonces hay como dos tipos, dos maneras de llegar a estar con Jesús. Por una parte, nosotros podríamos decir que están aquellos que siguen a Jesús. Están con Jesús porque Juan, como quien dice, los mandó hacia allá. Pero otra característica, otro modo de acceder a Jesús es por el llamado explícito, ¿cierto? Que a algunos discípulos les dijo esta palabrita, ¿cierto? Sígueme. Es la otra palabrita que Jesús
le dice a algunos de sus discípulos: ustedes síganme. Entonces la encontramos ahí en el mismo capítulo primero del Evangelio de Juan, cuando Andrés es llevado por, por su hermano. Leamos el versículo 43, capítulo 1, ahí mismo, por favor. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí vemos que hay una manera, digamos, sublime de llegar a Jesús. Juan, que indica, mire, Él es el Cordero de Dios, provoca seguimiento. Los primeros discípulos de Jesús, como alguien había escrito allí, Andrés. Y después Andrés, entonces lleva a su hermano, es decir, ¿cómo se da el seguimiento? ¿De dónde saca Jesús sus discípulos? Pues del testimonio de otros discípulos, ¿cierto? Otros discípulos informan, otros discípulos dan testimonio, otros discípulos le dicen a las personas de su entorno: hemos encontrado al Mesías, y lo llevan. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesús? Por el testimonio de otros maestros como Juan, por el testimonio de otros discípulos como Andrés, o por el llamado directo de Jesús. Entonces, así se llega a Jesús o al discipulado de Jesús. ¿Y cuál es la consecuencia de, sin importar cómo sea el seguimiento? Es que los discípulos van a estar con Jesús. No importa. A partir del momento de la llamada, del diálogo con la llamada, de las palabras de fortaleza de Jesús con sus discípulos, tenemos que ya hacen parte de los discípulos. Y aquí, entonces, están con Jesús. ¿Y que reciben? Un poco lo clásico, ¿cierto? De parte de Jesús, palabras, ¿cierto? Que diríamos son las enseñanzas de Jesús. Y reciben también un testimonio de parte de Jesús. Entonces, los discípulos se forman a través de las palabras y a través del testimonio. Palabras que no necesariamente son fáciles, sino que esas palabras normalmente están llenadas de cuestionamiento, ¿sí? Entonces, esas palabras se van, sí, es decir, Jesús no pone una doctrina con sus discípulos solamente, una doctrina total, real, absoluta, sino que Jesús cuestiona, Jesús interactúa con sus discípulos, interactúa con las personas. Cuando, ¿cierto? Cuando reciben el llamado, y nos devolvemos al capítulo 1 de esos versículos que leímos hasta el 37, y esos discípulos primeros, la primera palabra de Jesús hacia ellos no es bienvenidos, sigan por acá, sino que la primera palabra de Jesús es ¿qué buscan? Si se fijan ustedes ahí en el versículo 38, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, ellos simplemente van y él se devuelve y les dice: bueno, ¿y ustedes qué buscan? Los interpela. Más adelante también con Natanael
tiene unas preguntas que no son doctrina como tal, no son enseñanza como tal, sino que parece que son cuestionamiento. Entonces les pido que leamos el versículo 48, ese diálogo con Natanael. Versículo 48 del capítulo 1. Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, esas palabras son duras a los primeros. Si uno está conquistando discípulos, lo que espera es que los atienda, entre comillas, bienvenidos, ¿no? ¿Qué buscan? Y después a Natanael, que ya lo había elogiado y que le había dicho, uy, veo que, ¿cómo es? ¿De qué me conoces? Y todo eso. La palabra es, por haberte dicho que te vi, crees, verás cosas mayores. Y eso es lo que nos dice un poco Jesús a todos. ¿Cuál es la promesa de Jesús? ¿O qué es lo que Jesús pide? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Dijéramos que Jesús, una cosa característica es que, lo como a Natanael, ¿qué vemos en esas palabras? Pide más, ¿cierto? Jesús pide más y ofrece más. Eso es característico de ese camino de formación a los discípulos. Crecientemente, y a medida que van sucediendo las cosas, Jesús siempre pide más y más. Bueno, siguiente elemento, decíamos, Jesús llama a sus discípulos para estar con él. Entonces vamos a ver capítulo 2, versículo 2, porque eso sabe, solo el versículo 2, porque todos saben un poco la historia. Capítulo 2, versículo 2. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Listo, perfecto. Entonces vemos cómo a partir del inicio del discipulado, de los discípulos, que ocurrió, según el Evangelio de Juan, de tres maneras, ¿no? Por sugerencia, por indicación de un maestro distinto de Jesús, por indicación de un discípulo o por indicación del maestro Jesús, ¿cierto? Indicación de otro maestro, he ahí el Cordero de Dios. Indicación de un discípulo, hemos encontrado al Mesías. Indicación del maestro Jesús, sígueme. Y entonces se establece una relación entre maestro y discípulo. Acuérdense ustedes que los sustantivos correspondientes son maestro y discípulo. ¿Qué es un maestro? Según la tradición bíblica, según la tradición antigua, un maestro enseña. Eso en griego se ve muy bien, seguramente ustedes ya lo saben, porque en griego maestro se dice didáskalos. Y enseñar en griego se dice didaskein. Entonces, yo digo, yo enseño, sería didasco. Un didascalos, didaskea, por decir algo. Eso se ve muy bien en el griego. En español tenemos palabras que tienen etimología diferente.
Y lo que hace un discípulo, el discípulo es matetes, un discípulo es aquel que sigue a Jesús, que sigue a un maestro. Entonces, no importa cómo lo sigue o por qué lo sigue, por estas tres indicaciones que ya dijimos, lo importante es que sigue a Jesús. ¿Cuál es la acción del discípulo? Seguir. Un maestro enseña, un discípulo sigue. Es decir, que casi que espacialmente, el maestro va adelante, el discípulo va detrás. Eso no indica una menor importancia o cosas de esas, no, es que el maestro va indicando el camino, el verdadero discípulo va detrás. Un discípulo que no va detrás de su maestro no se llama discípulo, se puede llamar simpatizante o otro adjetivo que le quieran poner, pero el discípulo no solamente es el que simpatiza con Jesús, al que le gustan sus enseñanzas, al que lo atrae su figura, sino el discípulo es el que sigue a Jesús. Eso es característico. Y entonces vemos que sigue a Jesús, podríamos decir, en las buenas y en las malas. Mary, creo que tiene una intervención, no sé desde hace cuánto. ¿Bajo la mano? Bueno. Padre, me equivoqué. Ah, bueno, no se preocupe. Gracias. Bueno, entonces es esto. Y el seguimiento, mire Jesús, ¿dónde comienza la experiencia de los discípulos con Jesús? ¿En qué contexto? Para que nos grabemos esto. En otros evangelios, de pronto y en el evangelio de Marcos, tal vez, se hace énfasis en el seguimiento a la pasión. No es que esto no ocurra en el evangelio de Juan, pero fíjense cómo la primera aparición en sociedad de los discípulos es, ya leímos, ¿no? ¿En qué contexto? En el contexto de las bodas de Caná. Muchos de ustedes oran con los salmos, oran la liturgia de las horas, en las vísperas de los domingos que nos recuerdan las bodas del Cordero, lo más contento, la alegría más profunda. La fiesta en la antigüedad de mayor alegría, la fiesta en la antigüedad de mayor alegría es las bodas, el matrimonio. Es donde se bota la casa por la ventana. Nosotros todavía hoy día, la novia se pone un vestido, estrena un vestido la mayor parte de las veces, la alegría es tanta que da para ponerse un vestido por unas cuantas horas por única vez en su vida. Los mejores platos, los más exquisitos, son para la fiesta del matrimonio. Nosotros celebramos cumpleaños, aniversarios, ascensos, bueno, pero la fiesta de las fiestas humanas es el matrimonio. Y la presentación de los discípulos en sociedad es en ese contexto de unas bodas. Es decir, que Jesús está llamando a los discípulos a la alegría, a alegrarse. El discipulado, en últimas, es un discipulado alegre. Si no, no es un discipulado, se llamaría esclavitud. Y en este evangelio, acuérdense, Jesús les dice, ya no os llamo siervos, sino amigos. Que en el evangelio es un sinónimo también para hablar del discipulado de Jesús. Ojo, si yo sigo a Jesús porque me toca, no soy un discípulo, soy un esclavo, voy prisionero detrás de Jesús. Me obligan, y eso no es discipulado, porque en el momento en que ya no tenga que seguir a Jesús, pues lógicamente lo dejo de seguir. Entonces, fíjense, el discipulado es libre y el discipulado es un discipulado alegre. Tanto así que una vez que se consolida el grupo de los discípulos, la instauración del discipulado es en las bodas de Caná. Me pregunta Laura Puentes,
¿cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Aquí la importancia de los términos griegos. Discípulo, ya sabemos, el maestro enseña y detrás del maestro va un discípulo. Ese es el discípulo. El discípulo es el que sigue a Jesús. Apóstol tiene otra connotación, tiene una connotación diferente, ¿cierto? El discípulo casi que puede elegir normalmente ser discípulo. El discípulo sigue a Jesús. Mientras que el apóstol, ¿cierto? Apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar. Es decir, el discípulo es enviado. Apóstolos en griego significa enviado. En resumen, yo puedo decidir ser discípulo, ¿sí? Yo soy discípulo de Sócrates, Platón, Aristóteles, Juan Bautista, Gamaliel. Gracias, aquí me hicieron una observacióncita, muy bien. Puedo ser discípulo, pero yo no puedo decir yo soy apóstol, porque apóstol quiere decir a mí me mandaron, yo soy enviado. Entonces, yo no puedo decidir ser apóstol, pero sí puedo decidir ser discípulo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo que acabamos de leer, ¿cierto? Los dos discípulos de Juan escucharon a su maestro hasta el momento y decidieron irse detrás de Jesús. Otros escucharon el testimonio de los que ya eran discípulos y siguieron atrás de Jesús. Entonces, pero yo no puedo, es decir, hasta cierta medida yo puedo elegir al maestro, pero yo no puedo elegir ser apóstol. Alguien que elige ser apóstol es un falso apóstol, porque yo no puedo elegir que me envíen. Solamente cuando alguien me envía, soy apóstol. Pero de todas maneras, sí, en Jesús esto cambia, porque la característica, uy, quedó ese color muy feo. La característica de Jesús es que el discípulo, tiene tres modalidades, dos por llamada de un tercero y una que no era usual en la antigüedad. Y es ese decir, sígueme. Normalmente los discípulos escogían a su maestro, ¿cierto? El discípulo escoge a su maestro, pero una característica que no es usual en la antigüedad es el maestro, como ocurre con Jesús, escoge a sus discípulos. Entonces Jesús no únicamente escoge a los apóstoles, pues es normal escoger un apóstol porque es el que usted va a enviar, pero Jesús también escoge a sus discípulos y eso es característico propio de Jesús. Jesús escoge a sus discípulos. Jesús escoge, ¿sí? Jesús llama, mejor pongamos, llama al discípulo. Jesús llama al discípulo. El discípulo sigue a su maestro una vez que recibe el llamado de Jesús o una vez que escoge. Aquí hay esto. Y por eso Jesús también les menciona más adelante en el Evangelio, porque ustedes conocen bien esta característica. Jesús menciona y dice, ustedes, ¿cómo es? No fueron ustedes los que me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces, aunque Jesús va aceptando estos tipos de discipulado, también vemos que Jesús es consciente que hay un elegir, es decir, Él elige a ese grupo de discípulos.
no fueron ustedes los que me eligieron, fui yo en persona, yo mismo quien los elegí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aunque el apóstol es el enviado, el discípulo es el que sigue a Jesús. Y por eso, normalmente en los evangelios tenemos dos grupos. Son discípulos en el momento en que siguen a Jesús. Ya en el momento en que Jesús envía al discípulo a la misión, se convierte en apóstol. Yo soy discípulo porque sigo y me convierto cuando soy enviado por Jesús a la misión en apóstol. ¿Cuál a veces es un error que sucede en varias comunidades eclesiales? Donde todo el mundo quiere ser apóstol. Yo soy delegado, yo soy el encargado, yo soy el coordinador, yo soy el director. Yo aquí soy el apóstol del ministerio y nos inventamos apostolados y hay apostolados. Y son apostolados vacíos, porque un apostolado sin discipulado, pues no tiene sentido. Entonces, por eso Aparecida no habla de apóstoles y misioneros, sino discípulos y misioneros. Esa es la característica del seguidor de Jesús. Antes apóstoles, antes discípulos que misioneros, para que aquellos que van a ser consagrados, aquellos que van a ser llamados como apóstoles, pues sepan de qué están hablando. Y lamentablemente, nosotros vemos con frecuencia cómo hay muchos que se llaman apóstoles sin serlo, denunciará San Pablo. ¿Por qué sin serlo? Porque de pronto no son ni siquiera discípulos. Y aunque sean discípulos, si no reciben el mandato del apostolado, pues realmente no tienen esta característica especial. Bueno, entonces, técnicamente podríamos llamar, nosotros nos referimos a los dos, a veces indistintamente, a los 12 apóstoles y a los 12 discípulos, pero tengamos en cuenta que cuando nos referimos a ellos con el término de discípulo, estamos refiriéndonos a ellos que siguen a Jesús. Primero fueron seguidores de Jesús. Y ya nosotros cuando estamos pensando en la iglesia apostólica, iglesia una santa católica y apostólica, nos estamos refiriendo ya a la misión que reciben de parte de Jesús de ir por todo el mundo, que es una misión que se hace sobre todo evidente en los evangelios sinópticos. Entonces, sí, discípulo porque sigue. Yo dice, es que el discípulo me predicó. No, el discípulo a mí no me predica. O sea, sí, puede ser, pero el discípulo ante todo es un seguidor de Jesús. Y eso es una misión que recibimos en cada momento. Bueno, había una Ángela con la mano levantada. Sí, buenos días. O sea que fueron discípulos hasta la muerte de Jesús, los seguían, y apóstoles al ser enviados después de la resurrección. Podríamos decir que sí ejercieron ya su cualidad de apóstoles, el apostolado, digamos, o la misión tiene una connotación pascual, ¿cierto? Es en la Pascua o es con la Pascua que algunos discípulos se convierten en apóstoles enviados por Jesús. Bueno, sigamos entonces nuestro recorrido por algunos aspectos del Evangelio de Juan. Y así como están en Caná, en esa cuestión, digamos, en esa connotación de la alegría. Y el Aparecida nos habla también de la alegría de los discípulos. Aparecida, ¿de dónde se lo inventa? Pues del Evangelio de Juan, que nos habla de la alegría de los discípulos. Pues bien, esa alegría está presente al inicio y al final del Evangelio, del relato de las bodas de Caná. Si ustedes se fijan allí también,
es importante. ¿Qué ocurre en ese contexto de alegría? Veamos capítulo 2, versículo 11, solo para ir avanzando. 2:11, por favor. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Entonces, aquí tenemos una cosa muy importante. ¿Quiénes son los discípulos? Van por etapas. El discipulado tiene etapas. O sea, uno se imagina que en el momento en que de pronto Jesús vio por decir, a Felipe, y le dijo, sígueme, ya en aquel momento Felipe entendió todo. No, por eso la importancia de lo que estamos viendo aquí. El discipulado es un camino. Lo seguían. ¿Qué seguían de Jesús al comienzo? Seguramente su fama, la buena reputación que le había hecho Juan Bautista, su coherencia, que los invitaba a la alegría. Pero llega un momento, casi al final del segundo capítulo, en que junto a la alegría, junto a ese seguimiento físico, se da una cosa ahí: creer en Jesús. El discípulo es alguien que cree en Jesús y cree como fruto o por las señales que se hace. Dice, al ver esto, creyeron en él. Incluso vamos a ver un poco más adelantico cómo hay muchas personas que van creyendo en Jesús a lo largo del Evangelio y a lo largo de lo que él hace. Veamos, por ejemplo, cómo esa característica de creer en el Evangelio, y ustedes cada vez que vean una señal en el Evangelio de Juan, van a ver cómo hay esa posibilidad, o que rechazan a Jesús, rechazan su señal, o que siguen a Jesús. Una señal positiva, capítulo 2, ya vamos, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él a ver las señales milagrosas que hacía. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos eso. Dice, muchos creyeron en él al ver las señales. Bueno, la traducción que a veces ponen acá, algunas Biblias les da como pena decir que cómo así que no hay milagros, tiene que haber un milagro. Entonces, algunas traducciones, por influencia de los sinópticos, ponen milagros, señales milagrosas, pero el Evangelio de Juan no nos habla de milagros, porque no le interesa el impacto, el ser impactado profundamente por un hecho raro. No, esos hechos raros o extraordinarios que los evangelios sinópticos suelen llamar milagros, que hacía muchos milagros, pues en el Evangelio de Juan Jesús no hace ni un milagro. Jesús lo que hace son signos. ¿Por qué? ¿Cuándo es un signo? Cuando hay una acción, algo que se convierte en símbolo o en signo que me lleva a reaccionar. Entonces, lo que hace Jesús en el Evangelio de Juan son señales, así las interpreta, o signos, sinónimo. Muchos creyeron en él al ver las señales que hizo Jesús. Por eso, vemos que las dos primeras señales que hace Jesús con nombre y apellido ocurren en la misma región, en Galilea, al norte. Enseguida, después de que Jesús sale de Jerusalén acá y regresando hacia Galilea, hacia su patria, al norte del país, pasa nuevamente por Caná de Galilea y allí cura al hijo del funcionario real. Entonces, y allí también dice, creyó él y toda su familia. Entonces, una característica esencial del discípulo
El discípulo es uno que no solamente sigue a Jesús, sigue sus parámetros, sino que lo sigue con alegría y lo sigue porque cree en él. En política se da mucho personas que siguen a un líder porque van detrás de un puesto, porque van detrás de reconocimiento, creen o no creen en esa propuesta política, no importa. El seguimiento de Jesús sí está permeado por el creer. Y resultado de la primera señal de 7 señales que hay en el Evangelio de Juan es que creen los discípulos en Jesús. Entonces, he ahí pues esta gran importancia. Y miren, a veces nosotros nos extrañamos. ¿Por qué a veces nuestra fe le falta? Porque lo que nos puede faltar para creer en Jesús es la experiencia pascual de Jesús. Y por eso, muchas de las cosas que ocurren en Jesús o por parte de los discípulos van a ser interpretadas no a la luz del Jesús histórico de carne y hueso que conocieron sus discípulos, sino a la luz de Jesús resucitado. Y por eso, muchas cosas los discípulos no la entienden cuando Jesús está en este mundo, la entienden después de la resurrección de Jesús. Y es así que en el capítulo 2, versículo, 13 en adelante, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, los discípulos entienden las cosas no ahí, sino después. Veamos 2:17. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo de tu casa. ¿Cierto? Entonces otra cosa que es esto, cuando Jesús resucitó, entonces el verdadero discípulo lee la realidad, lee las cosas, lee incluso la vida de Jesús, todo lo que le ocurre lo lee a la luz de la resurrección de Jesús. Esa es una característica, ¿cierto? Nosotros podemos aquí llamar a que nos ayude a interpretar la realidad, podemos llamar a un sociólogo, a un economista, a un psicólogo, tantas ciencias humanas que nos ayudan a entender la realidad. Pero el discípulo de Jesús lee la realidad a la luz de la resurrección de Jesús. Entonces, por 3 años que duró el discipulado terreno de los discípulos, ellos seguramente tampoco entendieron esas acciones de Jesús, pero cuando Jesús resucitó dice, entendieron. Incluso, vea lo que pasa ahí mismo, versículo 22, que después de que ocurre, ¿ese fue el que leímos? No, versículo 22, va ahí mismo, después de esa intervención de Jesús. Versículo 22. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Gracias, Margarita. Entonces, miren allí cómo es de claro. Este versículo casi que es como el paradigma del discipulado. No es estar con Jesús, ¿cierto? Hay personas que están con Jesús, también estaban y dialogaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. No es solamente estar con Jesús, había personas que estaban siguiendo a Jesús, había personas que estaban siguiendo a Jesús físicamente, pero el verdadero discipulado es interpretado allí. ¿Cómo? Damos un paso adelante. Fíjense, en las bodas de Caná se creyeron los discípulos en Jesús, ¿cierto? Por una señal. Pero aquí, ya en Jerusalén,
en este versículo 22, después de toda esta polémica por la destrucción del templo y demás, dice, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿cierto? Se acordaron sus discípulos de que estaba escrito. Es decir, vea, el misterio pascual, y bueno, ya que tengo la imagen de Margarita, ya que tiene la crucifixión, en Juan están muy cerca. Fíjense cómo el lenguaje no es cuando lo crucificaron, cuando lo mataron, cuando tuvo que sufrir mucho y padecer, como dirían los sinópticos, no. Vea como dice Jesús, o como dice el Evangelio, cuando fue levantado de entre los muertos, cuando fue levantado. Entonces, ese levantado nos hace mención a la cruz, porque Jesús también dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, sea elevado. Pero aquí pone esa doble connotación, es decir, la cruz en el Evangelio de Juan no es el signo más grande de tortura y vejación, sino que es el signo de la realización de Jesús, la gloria de Jesús. ¿Qué más gloria para Jesús que dar la vida por sus ovejas, dar la vida por los suyos? Pero aquí en nuestro tema es cómo el misterio pascual de Jesús es aquel que le permite a los discípulos verdaderamente llegar al culmen de su discipulado, que incluye no solamente el seguimiento físico, sino la acción del creer. Y aquí casi que el Evangelio de Juan es muy atento en evitar la palabra fe. Se prefiere más bien la palabra creer, un verbo, es decir, cuando uno habla de un verbo, habla de movimiento, algo que tiene que hacer. No es simplemente como nosotros a veces estamos acostumbrados. La fe es algo que recibimos en el bautismo. No, la fe no. Es mejor otra perspectiva la de Juan, o hay otra perspectiva que es la del Evangelio de Juan. No es la fe como algo estático, sino es una acción, creer en Jesús, seguir a Jesús, ir tras Él. ¿Para dónde va Jesús? Para la cruz. Uy, yo pensé que era para la glorificación. Pues mismo lado, ¿cierto? Es lo mismo en el Evangelio de Juan. Pues bien, es esto importante. El discípulo de Jesús lleva su vida a través de la resurrección. Y entonces, el Evangelio nos hace estos como adelantos, porque estamos en el capítulo 12 y ya nos habla de la resurrección, ya nos habla de que Jesús va a ser elevado, pero volvemos un poco. Estos discípulos de Jesús acompañan a Jesús. Si lo vemos en el capítulo 3, por ejemplo, el discípulo recibe lo mismo que el maestro. A partir del capítulo 3, ustedes ven ahí en el Evangelio que se enteran los fariseos, las autoridades, que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan. Entonces, Jesús, que no era bobo, dice, pues se alejó de Judea, se fue de esa región. Pero ahí ya se nota que comienza la hostilidad. Comienza la hostilidad no solamente contra Jesús, sino contra los discípulos. Allí nos habla también que ellos reciben esa hostilidad, que se nota incluso o que es también para los otros discípulos, los de Juan. Ellos discuten, están en hostilidad con los judíos acerca de la purificación. Ustedes pueden ver esto en el capítulo 3, versículo 21, versículo 25. Entonces, aquí vemos también cómo eso que nos dice Juan, que nos dirá Pablo, que no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, cuando Pablo bautiza, es Cristo quien bautiza, nos dirá la literatura paulina. Eso también se nota aquí en Juan. Veamos capítulo 4, versículo 1 y 2, por ejemplo.
Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Bueno, Tenía listo, gracias Marta. Entonces ahí está, ¿no? El cuidado de Jesús. Y vemos que su entrega voluntaria, coherente de vida, no es que uno dice, ay no, pues como lo perseguían fue y dijo, venga, mátenme. No, mire la prudencia del maestro, también para salvaguardar a sus discípulos. Como él vio que en Judea, al sur del país, cerquita de Jerusalén, había hostilidad, pues se fue para Galilea, donde era su ambiente, donde ocurre su predicación. Pero allí vemos casi entre líneas, como un paréntesis, pero no era él el que bautizaba, eran sus discípulos, pero estaban recibiendo pues el bautismo de Jesús. Entonces, allí vemos que los discípulos también van acompañando la actividad de Jesús. No son perfectos. Había cosas que, si ustedes leen el Evangelio, Jesús todavía los tendrá que regañar y cosas de esas. Pero no por eso les dice, no, ustedes no saben bautizar, venga, bautizo yo que yo sí sé. No. Es decir, involucra al discípulo en su actividad, ¿sí? Entonces, una importancia. El discípulo se involucra en la actividad de Jesús. ¿Sí? No, es decir, también algo que aplicamos un poco en Uniminuto. Algunos de ustedes han escuchado un poco la praxeología. ¿Qué quiere decir? Bueno, en Boyacá lo decimos echando a pique se aprende, pero técnicamente se dice aprender haciendo. Cuando yo hago las cosas, pues voy aprendiendo. A todos nos ha pasado. O sea, cuando llegué al seminario, uno primero de filosofía, uno salidito del colegio y lo mandan que dizque a pastoral. ¿Sí? Eso, aprender haciendo. Por eso tampoco es que hay que hacer un itinerario de 3 años, 4 años, 5 años, y cuando lleve 20 años lo dejo hablar un poquito. No, Jesús involucró a sus discípulos prepascuales, ¿sí? Antes de su muerte y resurrección, también en la actividad de Jesús. Vamos a ver que incluso ellos reciben cargos de responsabilidad que a veces se apropian cuando había unos griegos por allá cerquita del capítulo 12 que querían hablar con Jesús. Es Felipe, Andrés, ellos que dicen, sí, venga por acá. Es decir, el discípulo es aquel que conduce a Jesús. Y ahí está la prueba, el paradigma de decir el discípulo conduce a Jesús, pero ¿cómo así? Luego el discípulo no está siguiendo, sí, pero yo en el seguir conduzco a las otras personas. ¿Cómo le pasó a Andrés? ¿Sí? Andrés no solamente es importante porque está en el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, ¿cierto? Sino que Andrés aquí está su importancia, que fue el que condujo a Pedro hacia Jesús. El discípulo conduce a las demás personas hacia Jesús. Y ahí está, porque las personas, cuando nos miran, cuando identifican que nosotros somos creyentes, somos cristianos, pues tienen esa opción. Pues si les gusta nuestra opción de vida, si esa alegría que Jesús pide a los discípulos y les insufla, hace parte de nuestra vida, podemos llevar a los demás, podemos ser Andreses, ¿sí? O sea, personas que llevan a otros hacia Jesús, sin importar que digan, no, pero ¿cómo así si yo lo vi primero? Entonces, el Papa Francisco no está sentado en la cátedra de Andrés, ¿cierto? Porque lo vio primero, primer discípulo de Jesús, sino que está sentado en la cátedra de Pedro.
Entonces, también vemos allí una relación muy bonita. ¿Y por dónde aprendió Andrés eso que nos falta o que me falta a mí? De decir, oiga, pero si ese tiene más cualidades, pues él es más indicado para el puesto. Pues ¿dónde? En su antiguo maestro, en Juan Bautista. Juan Bautista era primero, le tocó más pesado tal vez en la vida, puede ser, y él no se impuso como el Mesías. A nadie le dijo. Si ustedes leen ese primer capítulo del versículo 19 al 28, le dijeron, ay, pero tú no eres ni Elías, ni Cristo, ni el Mesías. Dijo, no, yo no soy nada de eso. Pero al día siguiente les dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, ese es el discípulo. De alguna manera, esa humildad de poder reconocer las cualidades superiores en otra persona, eso lo tenemos nosotros, lo que deberíamos tener nosotros por ser discípulos de Jesús y con un matiz también de discipulado de Juan Bautista. Aunque Juan Bautista pues no es nuestro maestro, fue el maestro de muchos, pero ahora es un discípulo más que se alegra porque Jesús crezca. Entonces, esas son pues algunas de las características. Y vemos que otra característica que aparece allí es que Jesús, o mejor, que los discípulos, pues involucrados en la actividad de Jesús, también se ven involucrados en la hostilidad. Es decir, así como comparten la alegría de Jesús, comparten la hostilidad contra Jesús. Entonces, de eso el verdadero discípulo no se puede escapar. Ahora, el discípulo no es aquel que está calladito. Uy, vea, a veces confundimos. Incluso en el ambiente académico, acuérdense que, no sé si aquí hay normalistas de los antiguos, que de pronto el título que recibían los normalistas hace 40 años, no decía licenciado, decía maestro, ¿cierto? Si ustedes tienen algún familiar que tenga ese título de normalista, decía, República de Colombia, confiere el título de maestro, pues porque era eso. Entonces tenemos esa situación, ¿sí? Y, bueno, que en este sentido, a veces confundimos y decimos que el mejor alumno, el mejor discípulo es el que está calladito. No. Para Jesús, el discípulo hace preguntas, cuestiona hasta a su maestro, se pregunta porque va examinando, uno tiene que ir examinando diariamente su vida, casi que como hacemos, ¿no? Cuando rezamos completas, que examinamos el día. ¿Será que sí voy por acá? ¿Será que en este seguimiento del maestro sí estoy haciendo las cosas bien? Porque podemos seguir personas y el éxito del maestro no quiere decir que vamos por el camino correcto. Millones de personas siguieron a Hitler, ¿cierto? Era su todo. Entonces, no necesariamente eso. No, en la hostilidad y sobre todo en las preguntas y en el cuestionamiento, también podemos ver. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? En muchos lugares, pero por ejemplo, en el diálogo con la samaritana, ¿cierto? Cuando ellos llegaron, que acuérdense que se habían ido al pueblo y al retornar reencontraron, ¿cómo así su maestro tan bueno que parecía y hablando con una mujer samaritana para acabar de completar? Dice, lo pensaron, pero no le preguntaron qué quieren, qué quieres, qué hablas con ella. Allí se hacen unas preguntas que son internas y vemos que los discípulos no entienden ni siquiera las palabras más sublimes de Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús les dice, uno dirá, pero esto lo sabe un niño de primera comunión, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos que dicen, oiga, sería que se nos adelantaron y le trajeron ya de comer. Entonces,
aquí está. El discípulo no es uno que ya sabe las cosas, es uno que va aprendiendo, va haciendo su camino, poco a poco, paulatinamente, incluso llega a malinterpretar las cosas de Jesús. Hay una pregunta por acá. ¿Se puede decir que Jesús fue en un momento discípulo de Juan Bautista? ¿Se puede decir que discípulo, ¿cómo? Que Jesús fue discípulo de Juan Bautista? Vea, les leo. Juan capítulo 1, versículo 30. Palabras de Juan Bautista. Bueno, alguien que me las lea. Es el 30. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Listo, entonces según es muy probable que Jesús sí haya, es probable que Jesús sí haya sido, y lo más correcto es que esta no es la acción, es pensar eso, ¿cierto? Que Jesús era un seguidor de Juan Bautista, de alguna manera estaba como siguiendo a Juan Bautista, ¿cierto? Un Jesús y un Juan Bautista. Pero ¿qué dice? Vean lo que dice Juan Bautista allí en el testimonio. El que iba detrás de mí, ¿cierto? El que iba detrás de mí se ha puesto antes que yo. El que iba detrás de mí se ha puesto antes que yo. Si este rojito es Jesús, dice, el que iba detrás de mí. Muy probablemente este amarillo Juan Bautista, el que iba detrás de mí, se ha puesto antes que yo. Entonces, y si ya está delante, entonces Juan Bautista ya no es maestro, sino que es discípulo. Por eso a nosotros nos extraña, y en esto del discipulado hay que tener en cuenta, a nosotros a veces nos extraña que digamos, o cuando Jesús dice, un maestro no, ¿qué? Un discípulo no puede ser mayor que su maestro. Un discípulo no puede ir delante de su maestro. En el momento en que un discípulo vaya delante de su maestro, ya no se llama discípulo, se llama maestro. Jesús, Juan Bautista, podemos decir, según el testimonio ahí, y eso se nota como en varios evangelios, fue maestro. De manera que si ustedes ven algunos canales de televisión, ubican a Jesús en Egipto, ubican a Jesús en la India, ubican a Jesús por allá hasta en China, que aprendiendo a ser maestro. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Dónde estuvo esos años ocultos? Muy probablemente en su vida adulta. ¿Dónde estuvo? En la escuela de Juan Bautista. La conoció. Y dice, el que estaba detrás de mí, se ha puesto delante de mí. Entonces, ojo, Juan Bautista puede seguir teniendo sus discípulos. Yo no digo que no. Juan Bautista puede seguir teniendo sus discípulos. Juan Bautista es el amarillo, ¿cierto? Entonces, los discípulos que tenga Juan Bautista por acá, si Juan Bautista está siguiendo a Jesús, estos discípulos de Juan Bautista finalmente terminan siguiendo a Jesús, porque ya Juan Bautista no va al frente de, quien va al frente de, quien está siendo seguido por, es Jesús. Esa es la característica de Jesús. Y vemos, ahí está, cuando a veces nosotros hoy, yo digo que una enseñanza que nos deja el Evangelio de Juan es ser cada vez más Juanes Bautistas, ser discípulos de Jesús, porque nosotros de alguna manera puede que estemos ejerciendo algún tipo de liderazgo en la iglesia y en la sociedad,
Pero si yo estoy yendo hacia Jesús, ¿cierto? Entonces, si no soy como Juan Bautista, ¿yo qué soy? Un youtuber famoso. La gente me sigue, ¿cierto? Tengo miles y cientos, miles o millones de seguidores. Pero si soy un discípulo de Jesús, estos followers, estos seguidores que yo tengo, si soy auténtico discípulo, los llevo hacia Jesús. Un poco, eso es la enseñanza que nos deja. ¿Quién es el discípulo? El discípulo no se manda solo. El discípulo sigue las instrucciones de Jesús. En muchas ocasiones, a lo largo del Evangelio, ya a partir de ahora Jesús siempre va a estar con sus discípulos, en todo momento. En la multiplicación de los panes, dice que subió al monte en compañía de los discípulos. Pero los discípulos, así como, bueno, repito lo que ya había escrito hace un tiempo, que siguen las palabras y siguen el testimonio. Los discípulos siguen las instrucciones de Jesús. Los discípulos siguen la instrucción de Jesús. Por ejemplo, así sea la más básica, como aquella que ocurre en la multiplicación de los panes. Recojan los trozos de pan. Y así, en varias ocasiones, Jesús los va siguiendo. Ya hay otra característica que quiero no dejar pasar, es que el discípulo también, digamos, tiene su propio espacio, tiene su espacio privado, su espacio de formación, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, en ocasiones vemos que, aunque la mayoría del tiempo Jesús está con los discípulos, hay ocasiones en las cuales ellos están en otro lugar, en otro espacio. Es decir, que también se forman o son discípulos, aunque Jesús no esté físicamente con ellos. Ocurre esto, por ejemplo, cuando en la señal del capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús va a la otra orilla, o mejor, que los discípulos se adelantan, y entonces la muchedumbre ve a los discípulos, pero no ve a Jesús. Entonces, él deja ese tiempo. El discípulo también está en crisis, ¿cierto? Capítulo 6, versículo 60, después de todo este discurso del pan de vida. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Sí, es duro este lenguaje. Y Jesús en ese día, pero esto los escandaliza. Y fíjense, así como vemos esto, miremos que la crisis a veces hace que muchos lo sigan, pero a veces la crisis es definitiva. Capítulo 6, versículo 66, por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Gracias, Magnolia. Si se fijan, después de todo esto, después de que lo creyeron en él, lo acompañaban, sufrieron hostilidad, pero después de estas duras palabras de Jesús, dice, muchos de sus discípulos creyeron en él. Ojo, porque nosotros estamos acostumbrados que los 12 discípulos son aquellos de los cuales a veces se menciona el nombre. No, discípulo es todo aquel que siga a Jesús, ¿cierto? En el Evangelio, en los sinópticos, dice que llamó a 12 discípulos y los constituyó apóstoles. Pero entonces discípulo es el que sigue a Jesús, como hemos visto hasta el momento. Pero en ocasiones, uno, ¿cuándo deja de ser discípulo? Pues cuando deja de seguir a Jesús. Por eso el capítulo 6 nos habla que en la crisis muchos discípulos dejaron de él, dejaron de seguirlo. El discípulo no es el que se retracta, sino el que guarda las palabras de Jesús, digamos, en su corazón, siguiendo el lenguaje lucano, y persevera. Capítulo 8, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente discípulos. Y Jesús
los va enseñando. Acuérdense, el discípulo puede malinterpretar, puede no entender, pero está abierto, abre su corazón a las enseñanzas de Jesús. De, no sé, ciego de nacimiento, ellos, oiga, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y eso, ay, ni él ni sus padres. O después, cuando le informan que Lázaro está muerto, los discípulos, vamos, 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 y Jesús como que no sigue las instrucciones de los discípulos, no sigue lo que los discípulos quieren. Si eso fuera, Jesús hubiese sido el discípulo y no el maestro. ¿Sí? Entonces, el discípulo es el que sigue las instrucciones, las indicaciones de Jesús. De ahí la importancia que incluso nosotros podríamos ver hoy como orgullo seguir a Jesús. Para los fariseos era algo que los menospreciaba. Cuando están atacando al ciego de nacimiento, le dicen, oye, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿cierto? Seguidores de Moisés. Después Jesús les va a decir, ustedes ni siquiera son seguidores de Moisés, porque Moisés escribió de mí. Entonces, ahí está. Ahí está un poco esa situación. Ya hablé entonces, los discípulos pueden a veces tener malentendidos, pero están abiertos a las enseñanzas de Jesús. Y los discípulos, pues, son acogidos por Jesús, aunque tengan sus fallas y fallas enormes. Por ejemplo, Juan 12:4, cuando habla de Judas Iscariote, viene catalogado, dice, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. Entonces, fíjense, en el capítulo 6, unos discípulos dejaron de seguirlo. Judas Iscariote, no lo abandonó, siguió siendo discípulo, lo fue a abandonar más tarde, casi que entre más tarde, peor, porque las consecuencias son más nefastas. Pero vean cómo el discípulo es acogido por Jesús a pesar de sus falencias humanas e incluso si las falencias son grandes. Otros aspectos donde Jesús o cuál es una de las características por las cuales Jesús enseña o cómo enseña en Juan y en los demás evangelios. Juan forma el camino del discipulado, pasa por el servicio. Acuérdense que este evangelio es el que leemos los jueves santos, el evangelio del lavatorio de los pies. Si yo, el maestro y señor, hice con esto, pues ustedes hagan eso. Ese es el servicio. Podríamos decir que el servicio es la expresión del amor y lo que distingue al discípulo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la formación. Y por eso ese discipulado es tan fuerte que nos lleva hasta una conexión, que tiene que ver con la naturaleza humana. Es decir, que el discípulo, por su discipulado, termina perteneciéndole a Jesús. Por eso Jesús, cuando se refiere a los discípulos, se refiere como a los propios, a los suyos. Los discípulos no son extraños. El discípulo como que nos da cuenta de esta situación en la cual, ¿no? Jesús, ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, pero también entonces está esta diferencia entre el propio distinto del extraño. Por eso, cuando cuando se habla de las ovejas que no son de este redil,
Cuando Jesús el buen pastor saca sus ovejas, las conoce porque son suyas. Ese es el discípulo. El discípulo, a través del discipulado, se compenetra con Jesús, se hace uno con Jesús. Y entonces el discípulo está con Jesús. Y el discípulo no solamente es destinatario de las enseñanzas de Jesús, sino es destinatario del amor de Jesús. Ya para terminar prácticamente, leamos algunas alusiones. El discípulo es amado por Jesús. El auténtico discípulo no solamente sigue a Jesús, sino que es amado por Jesús. Leamos 13:23. Bueno, les leo yo aquí rápidamente. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado por Jesús. Y estos discípulos acompañan a Jesús en la pasión. Si ustedes ven en el capítulo 18, cuando va hacia el arresto, ellos van con Jesús. Jesús se para de la última cena y va con Jesús al otro lado del torrente Cedrón. Está con ellos. Y los discípulos, incluso el paradigma que uno puede pensar que es Pedro, termina negando a Jesús. Pero ¿por qué cae Jesús? Porque es que el discipulado no es algo que yo tengo un certificado de discipulado, no. El discipulado es algo que se nota, como notaron las personas que estaban allí antes de la negación de Pedro. Dice, ay, usted es de esos discípulos. Yo, no, sí, usted habla como ellos, camina como ellos, tiene características de discípulo. Aunque Pedro negó, el discipulado es algo innegable. El verdadero discipulado se nota. El falso discípulo, usted puede tener un certificado de diplomado en formación integral del discípulo misionero. Eso no es lo importante. Lo importante es que esa formación integral, no el conocimiento, no el proclamarme como discípulo, sino el ser discípulo. Y por eso, el discípulo amado es el que comparte todo con Jesús. Ya en la culmen del discipulado, Jesús nos moldea y nos deja ese discípulo amado como modelo en el Evangelio de Juan. Y por eso es a ese discípulo que le dije, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y dice, y desde aquel momento él la acogió como en lo propio. Es decir, hay una comunión. Los discípulos no son extraños entre sí, ni son extraños con su maestro, sino que son auténticos discípulos. Incluso vemos la mención, háganlo como cosa personal, vean el capítulo 20 y 21 del Evangelio de Juan que nos habla de la resurrección, pues están llenos de intervenciones de los discípulos. Allí todas las menciones de la resurrección de Jesús nos hablan del discipulado de Jesús. Como son los discípulos, los testigos de la resurrección. Y incluso hacia el final del Evangelio vamos a volver que retomamos como en un paréntesis, como en un marco para encerrar la cuestión del discipulado. Nos llama siempre la atención, capítulo 20, versículo 20, cuando Jesús dice, les muestra las manos y los pies. Dice, los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces, el discípulo va por el camino de Jesús, sigue a Jesús en la hostilidad, en la pasión, pero se consolida como auténtico discípulo con la experiencia de la resurrección, y la expresión emotiva del discípulo es la alegría. Entonces, yo los invito a que se lean ese capítulo 20 y 21 del Evangelio de Juan y vean lo que van haciendo los discípulos. Y con ese énfasis en la alegría de Jesús. Bueno, entonces
Esto es simplemente como un abrebocas de ver cómo Jesús tiene su camino de formación con los discípulos. El camino es algo en lo cual se va profundizando, y el camino es algo que comienza con la alegría, atraviesa situaciones de hostilidad, pero que culmina también con la alegría. Los discípulos se alegraron por ver al Señor. Pues que ojalá también cada uno de nosotros, como auténtico discípulo y misionero, siguiendo el discurso, el lenguaje de Aparecida, nos alegremos por ver al Señor. Entonces, pues, les agradezco por su atención, y espero pues que estas palabritas les ayuden un poquito, y nos ayuden a todos a ser esos auténticos discípulos misioneros que estamos en camino de formación, porque Jesús nos lleva por esa senda, por ese camino. Muchas gracias. Gracias, Padre Milton. Muy interesante. Muchas gracias, Padre. Padre, una pregunta: ¿todavía se pueden inscribir en el curso de la pedagogía de Jesús? Hablando de pedagogía y de discípulos. Tengo entendido que sí, está abierto, creo que estaba abierto, ese es totalmente automatizado. Ok, gracias. Gracias, Padre. Dios los bendiga, y ojalá algunos de ustedes se animen también a entrar a la carrera de ciencias bíblicas. Ojalá los podamos tener algunos de ustedes este año que comienza. Que Dios los bendiga. Gracias, Fabio, gracias a todos los que están acá. Y entonces creo que sigue nuestro sábado. Gracias, Gracias a todos. Dios lo bendiga. Padre.